Tenían que esquivarnos, ¿no? Eso es. Hoy estoy volando en un avión que fue diseñado para la guerra. Ahora la NASA lo utiliza para una misión de paz, pero los riesgos son igual de altos. Nuestra misión es recoger muestras de aire para medir los gases de efecto invernadero en la atmósfera, la principal causa del cambio climático. Vale, tú tienes el control. El avión es mío. ¿Puedo bajar a ese valle? Sí, puedes coger ese cañón. Llevo más de 20 años en la Junta Directiva de Conservación Internacional. Por tanto, esta no es la primera vez que me preocupo por las amenazas que sufre nuestro planeta, pero ahora puedo ver de cerca cómo estudian los científicos el cambio climático y lo que significa todo eso. ¿Habéis estado midiendo el metano y el CO2? Cuando ves que estos niveles ascienden y eres una científica que estudia el clima, ¿cómo te sientes por lo que está sucediendo? Personalmente me da mucho miedo. ¿Sí? Sí. El mundo va a sufrir de muchas formas por esta realidad física durante un futuro prolongado. Son las 10 de la mañana del 16 de marzo de 2013. Esto se ha convertido en un ritual semanal. Los sábados estas personas recorren los 6,5 kilómetros de la planta de envasado de carne Cargill en las afueras de la ciudad. Rezan porque llueva y porque vuelvan a abrir la planta. Hace 6 semanas la cerraron y de un día para otro el 10% de la mano de obra de toda la zona se quedó en la calle. La han cerrado debido a una sequía que ya dura 3 años y que ha mermado el ganado de Texas. Y sin vacas, una planta de envasado de carne no funciona. Padre, rezamos por la situación de Cargill. Porque cuando tú traigas la humedad, cuando traigas la lluvia, las condiciones cambiarán, Señor. Porque es tu lluvia, es tu espíritu. En muchas partes del país, la sequía se considera un designio divino o parte de un ciclo natural. Pero donde yo vivo, en Los Ángeles, cualquier fenómeno meteorológico extremo es culpa del cambio climático. A veces parece que vivamos en 2 países distintos. Quiero saber cuál es la verdad sobre esta sequía. Y si es posible que estas 2 partes hablen entre sí. Por eso me dirijo a Texas para averiguarlo. Esta es la provincia de Al-Hasaka. Yo soy de la ciudad de Hasaka. Estoy a menos de 1 hora en coche de la frontera siria. Al otro lado se libra una guerra civil, el conflicto más mortal del mundo. Me voy a presentar. Trabajo como médico y asesor de seguridad. Estuve en los Balcanes, en Sarajevo, en Afganistán. Este será mi 10º viaje a Siria. Pero no estoy aquí para escribir sobre la última batalla. Me interesa otro desastre. Uno que espero que me explique algo sobre las verdaderas raíces de este conflicto. El río Jabur nace en la ciudad siria de Ras al-Ain y termina en el río Éufrates. Desemboca en el Éufrates. Sí, en esa zona la gente ha sufrido mucho por la sequía. El volumen de lluvia empezó a reducirse mucho y el río se detuvo por completo. ¿Llegó a detenerse? Sí. 4 años antes de que empezara la guerra civil, Siria sufrió una sequía que duró hasta el estallido de la revolución. Una sequía tan devastadora que alteró la vida de millones de sirios. Al otro lado de la frontera hay un hombre que me puede hablar de ello. Solo tengo que llegar allí. ¿Las tropas más cercanas del ejército sirio? Aquí. Nadie sabe que vamos, ¿es así? Sí. Sí.
Este informe constituye una llamada de alarma para el mundo, porque este informe nos dirá de nuevo que todo lo que pensábamos, que sabíamos sobre el cambio climático, en realidad se ha subestimado, que los efectos del cambio climático caerán sobre nosotros más rápido y de una forma más intensa de lo que creíamos. Todos sabemos que la actividad humana está cambiando la atmósfera de forma inesperada y sin precedentes. Se ha detectado el efecto invernadero y ya está cambiando nuestro clima. La atmósfera y los océanos se han calentado. La cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero. Ya no hay temporada de incendios. Ahora tenemos incendios durante todo el año. Cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos, llámenlo como quieran. Es nuestra vulnerabilidad ante eso. 12 años de sequía han dejado un paisaje totalmente árido. ¿Hay patriotas entre el público? Un nuevo informe científico ha determinado que la última década tuvo las temperaturas más altas registradas. Nuestro mundo está cambiando más rápido y de una forma más espectacular que nunca. Estación seca. Los datos que hemos recogido con ese avión, junto con muchos más, llegan aquí a las instalaciones avanzadas de supercomputación de la NASA en el norte de California. Estos días las imágenes más importantes de la NASA no son de Marte o de la Luna, sino de lo que está sucediendo en nuestro planeta. Aquí tenemos una imagen del crecimiento de la vegetación. Hay sequías en el Medio Oeste, en Rusia, en Brasil, en Argentina. 3 graneros. El cinturón del maíz. Ucrania, Rusia, el cinturón del trigo. Y aquí abajo en Argentina, el cinturón de la soja y del maíz. Todos con pérdidas por la sequía. ¿Estos son datos reales, no una previsión? Exacto. ¿Podemos relacionar esta sequía con el cambio climático causado por el hombre? Los gases de efecto invernadero están cambiando el clima. Y los gases de efecto invernadero se deben a la quema de combustibles fósiles, a los coches, a los aviones... Y la deforestación, sí. Y a las plantas de combustión de carbón. Exacto, sí. ¿Y qué representa eso para Estados Unidos en los próximos años? Aquí vemos el registro histórico del clima, julio de 1950. Estas son las temperaturas altas. Como ves, solo en unas pocas zonas, como Arizona, había más de 37 grados en julio. Sí. Pero cuando vemos la evolución en el futuro, los modelos predicen que esas zonas calientes van a ir aumentando. Así puedes ver cómo se extienden las altas temperaturas por el país. Imagina el impacto de esas temperaturas en las zonas donde producimos alimentos. Imagina, Harrison, que Fargo, en Dakota del Norte, es como Phoenix. Esas zonas agrícolas del Medio Oeste no serán... 37 grados. Son pronósticos conservadores de grandes científicos del mundo. Y una de las causas principales de esto es algo increíble. El 20% de todas las emisiones proceden de la deforestación. Todos los años. Es un porcentaje elevado. Resulta que la deforestación es responsable casi de la misma cantidad de emisiones que los coches, los aviones, en realidad que todos los medios de transporte del planeta. Eso es porque los árboles absorben y almacenan anhídrido carbónico al crecer, pero cuando mueren liberan ese carbono en la atmósfera. Más carbono en el aire significa más calentamiento global. Y cada 2 años se pierden para siempre bosques que equivaldrían a la superficie de Alemania. Esta imagen es la pérdida forestal coloreada por año. El índice más elevado de incremento anual ocurre en Indonesia. Es un doble contratiempo para el cambio climático, porque por un lado talan los árboles que absorben el carbono. Ya. Y por otro, arrasan y queman el paisaje, y eso libera el denominado carbono negro. Se están quemando tantos bosques allí que se ve el humo desde el espacio. Así pues, ¿es legal quemar todo eso? No, conforme a las leyes indonesias es ilegal. ¿Y por qué los queman? Los queman por 2 productos, aceite de palma y papel. Todo el mundo sabe que talamos árboles para hacer papel, ¿pero aceite de palma? Aperitivos, cereales, pasteles, alimentos procesados, barras de chocolate, pastas, galletas saladas, oreos, jabones, champús. Están en casi todos los pasillos de la mayoría de supermercados.
Ahí encontrarás aceite de palma. El aceite de palma procede del fruto de la palma aceitera. Lafcadio Cortesi, de Red de Acción por los Bosques Tropicales, me cuenta que casi todas esas palmeras crecen en terrenos que antes eran bosques. No es que el aceite sea malo, lo malo es cómo se produce ese aceite. Las empresas tienen que averiguar de dónde procede su aceite de palma y tienen que comprometerse. No vamos a contribuir al cambio climático y a la deforestación. Examinar su cadena de suministro y cumplirlo. Lafcadio dice que la demanda de aceite de palma aumenta más que en la de ningún otro producto agrícola. Y en Indonesia eso significa más motivación para destruir los bosques. Voy allí para averiguar más. De camino a Texas, las señales de la sequía son claras. Los rancheros de esta zona fueron los primeros en notar sus efectos. Encantado. Igual. Uno de ellos, Monty Best, lleva aquí toda su vida. Este es uno de tus terrenos, ¿no? Es uno de mis terrenos, todo esto. ¿Qué extensión tiene? Este rancho tiene casi 7.000 hectáreas. Madre mía. 7.000. Sí. Sí, aquí es donde yo empecé. Pensé que iba a llover el año pasado. Tenía que llover ya. Pensé que era otra sequía más y que saldríamos de ella, pero esto es más que una sequía. Monty me cuenta que ha tenido que vender 2/3 de su ganado para mantenerse a flote. Y no es el único. Al otro lado de la frontera, en Texas, a donde me dirijo, el ganado ha alcanzado su nivel más bajo en medio siglo. Ha perdido más de 2 millones de cabezas. Por esa razón tuvo que cerrar la planta de envasado de carne de Plainview. Al llegar, queda claro que no es una gran ciudad. Solo hay 22.000 personas. Así que me imagino que algo que liquidó 2.300 trabajos en un solo día tiene que afectar a todo el mundo. ¿Qué papel desempeñó el cambio climático en la sequía que condujo a esto? ¿Qué opina la gente que vive aquí? Voy a visitar a una de las trabajadoras despedidas, Nelly Montes. Hola, Don. Hola. Yo me crié aquí. He vivido aquí toda la vida. Mis hijos nacieron y crecieron en esta casa. Vaya. La casa de al lado es de mis padres. ¿Tus padres viven al lado? Sí. Ah, qué bien. Muchas de las empresas ya han cerrado. ¿Te esperabas algo así, que cerrara la planta? No. Cargill es la principal fuente de ingresos de Plainview. Eso no podía suceder. Aquel día, cuando nos lo dijeron, nos llevaron a la cafetería. ¿Y cómo fue? Madre mía. Fue algo irreal. Era como si hubieran reunido al ganado en un redil y nos hubieran dado un golpe en la cabeza con la noticia. Es esto. Es esto. Esto es el hogar Dulce Hogar. Bueno, era como un segundo hogar. Como un segundo hogar. Nelly me contó que era un buen trabajo. Ahorró suficiente dinero para comprarse una casa y por primera vez en su vida no vivía al día. Pero cuando me dijeron que se había terminado, pensé, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién va a contratar a una mujer de 46 años como conductora de carretillas? ¿Cuál crees tú que ha sido la razón de la sequía? ¿Lo atribuyes a algo? ¿Te lo has planteado? Lo único que he pensado es que es algo bíblico. ¿Bíblico? Es lo que creo. La religión desempeña un papel señalado en Plainview. Hay más de 70 iglesias en la ciudad. Y he descubierto que creer que la sequía es la voluntad de Dios o que forma parte de un ciclo natural es algo habitual aquí. Creo que es un ciclo. Todo se mueve en ciclos de 20 años. Solo hay un hombre que sepa cuánta lluvia vamos a tener. Dios. Y él no es un científico. Así que no tengo mucha fe en lo que digan ellos. El Génesis 9 dice que siempre habrá tiempo de siembra y de cosecha. Esta historia de esa gente que dice que va a ocurrir una catástrofe en el clima no es verdad. Pero ¿y si es verdad?
¿Y si el calentamiento global es la razón por la que toda esta gente perdió su trabajo? He pasado décadas haciendo reportajes sobre Oriente Medio, pero tengo que decir que los sucesos actuales de Siria son de los más descorazonadores que he visto. Pensaba que sabía cómo había empezado todo, con las protestas contra la represión del gobierno y la pobreza generalizada a principios de 2011. Hola. Thomas Friedman. Farah Nassif. Gracias por venir. Gracias a ti. Pero al conocer a Farah Nassif, una joven refugiada siria que vive en Washington, me planteé si podría haber mucho más en esta historia. Hablaban de la sequía cuando yo era pequeña. Yo tenía 11 años o algo así. Me contó que antes de la guerra civil fue testigo de otro desastre. Año tras año cada vez llovía menos. Año tras año. Y el gobierno no intentaba ayudarnos de ningún modo. Y que la respuesta del gobierno enfadó tanto a la gente que decidieron tomar las calles. Me dijo que no entendería la guerra civil si no entendía lo que había pasado con la sequía. La mayoría de los granjeros se fueron a Damasco, a Homs. Se trasladaron del campo a la ciudad. Sí, sí. La mayoría de la gente que hace las revoluciones del campo. ¿Ah, sí? Del interior de Siria. Después, me enteré de que esa sequía había sido la peor de la historia moderna de Siria y que había ocurrido los 4 años anteriores a la revolución. Hubo más de 1 millón de personas desplazadas y, según las Naciones Unidas, más de 2 millones se vieron abocadas a una pobreza extrema. Da mucho miedo, mucho. Y esa sequía formó parte de una tendencia. Según un estudio del Organismo para el Estudio de la Atmósfera y los Océanos de Estados Unidos, durante los 40 últimos años el cambio climático ha hecho que la región mediterránea se seque y se produzcan sequías más graves y prolongadas. Las zonas en rojo se llevan la peor parte y Siria está justo en el epicentro. También ha llegado a mis manos un cable diplomático confidencial de Estados Unidos escrito 2 años antes de la revolución. Contiene pronósticos funestos. Un oficial de las Naciones Unidas destinado en Siria temía que la sequía condujera al caos al país entero. Pero, ¿puede haber relación realmente entre una sequía y una guerra civil? Soy Thomas Friedman del New York Times. Ahora se entiende perfectamente que el cambio climático es un asunto principal de seguridad nacional y una fuente de tensión en la serie de causas subyacentes de un conflicto. ¿En qué medida cree que esa tensión en el norte de Siria, una región que se vio afectada por la sequía de 2006 a 2010, justo en la víspera de la revolución, contribuyó a ella? Es muy difícil de cuantificar. Sin embargo, todos sabemos que donde hay sequía, donde hay inseguridad, donde hay pobreza, hambre, un mal gobierno, políticas represivas, todo eso puede hacer que el polvorín sea más inflamable. Es decir, si una sequía es bastante grave, puede ayudar a que una sociedad llena de tensión llegue a un punto crítico. ¿Es eso lo que pasó en Siria? Al llegar a Indonesia, me recibe lo que parece la peor niebla tóxica que he visto en la vida. Pero no es niebla tóxica. Es humo. El fuego es la forma más barata de despejar un bosque. Para que se pueda reemplazar por esto. Palmas aceiteras para obtener aceite de palma. Estas plantaciones pueden parecer frondosas, pero ocupan el lugar de selvas densas que almacenaron carbono durante centenares de años. Las palmeras aceiteras solo crecen durante 25 años. Después las talan y vuelven a quemarlas, y liberan todo su carbono en la atmósfera.
Aún así, eso no es lo peor de todo. En Borneo, una de las numerosas islas de Indonesia, 2 personas esperan para enseñarme más cosas. Me recibe Resal Kusumamatsa. ¿El vuelo bien? Sí, gracias. Resal y su socio, Darsono Hartono, me llevan a un bosque remoto que intentan salvar. Resal y Darsono me cuentan que lo más extraordinario y valioso de esta selva está debajo de nuestros pies. Lo que estamos pisando no es barro. Es una capa densa de vegetación comprimida y en descomposición que se llama turba. Muchos bosques de Indonesia crecen sobre la turba, y la turba está llena de carbono. ¿Qué hacen estos hombres? Sacan una muestra básica de la turba, ¿no? Eso es. ¿La turba contiene la misma cantidad de carbono que un bosque normal? La turba puede tener 10 veces más. Y si se produce un incendio en este bosque, la turba también arderá y liberará todo el carbono almacenado en el aire. Los incendios en la turba son casi imposibles de extinguir. Pueden arder durante años. ¿Cuál es el contenido total de esta zona que intentan proteger? Hemos calculado que hay casi 1.000 millones de toneladas de anhídrido carbónico. Tú vives en Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Creo que en Los Ángeles hay 5 millones de coches. Quita 1/3 de los coches, y ese es el tipo de emisión que queremos evitar. Vaya. Esos son muchos coches. Y eso solo en esta zona. Pero después de 5 años intentando proteger este bosque de turba, todavía no lo han conseguido. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo hacéis? El ministro de Bosques tiene que firmar los derechos de concesión. Pero el papel que tiene que firmar lleva allí esperando más de un año, creo. Todo el mundo sabe que la corrupción es un problema en Indonesia. Nunca hemos tenido noticias directas del ministro diciéndonos lo que quiere de nosotros. Pero hemos sabido por otras personas que, como es una zona grande, tenemos que entregar algo. ¿Entregar algo? Entregar algo. Es decir, han oído que los funcionarios del Ministerio de Bosques pueden buscar un soborno. Es algo que ha pasado en otras ocasiones. Quiero conocer al ministro responsable, pero primero hay que ver muchas más cosas. La sequía que causó el cierre de la planta de Plainview no se limitó solo a Texas. En su apogeo abarcó 2/3 de la región continental de Estados Unidos. Estaba buscando a alguien que me ayudara a entender qué la había causado. Y la encontré una ciudad más allá, en la Universidad Tecnológica de Texas, en Lubbock. Katherine Hayhoe es una de las científicas más destacadas del mundo en el estudio del clima. Ha escrito más de 60 publicaciones con revisión externa y una de sus especialidades es la sequía. Aquí en el oeste de Texas es todo o nada. Tenemos años en que está más seco que una pasa y otros en los que hay un récord de inundaciones. Y siempre ha sido así en el pasado. Te pondré un ejemplo. Aquí en Lubbock solo tenemos 9 o 10 días al año con más de 37 grados de media. En 2011 tuvimos casi 50 días a más de 37 grados y ese va a ser el verano tipo a mitad de este siglo si continuamos por el camino actual. La pregunta es ¿qué está provocando este cambio? Hay lo que yo llamo 4 sospechosos habituales que sabemos que lo han hecho antes. El primero son los ciclos naturales, el sospechoso número 1. El Sol es el sospechoso número 2, porque de ahí obtenemos toda la energía. ¿Y por qué sabemos que no es el Sol? Porque podemos examinar la energía del Sol, la hemos medido. Tenemos este ciclo regular, pero también tenemos estos cambios a largo plazo, por lo que nos dio más energía hasta los años 70 y luego empezó a bajar. Y esta es nuestra temperatura, que sigue subiendo. Por tanto, no es el Sol. No puede ser el Sol. Descartamos el Sol. Iríamos bajando, nos iríamos enfriando si fuera el Sol. Claro, claro.
Sabemos que no son los volcanes, porque los volcanes enfrían la Tierra cuando entran en erupción. ¿Y qué pasa con los ciclos naturales? Se ven estos ciclos regulares cada 100.000 años o así. Bien. Y se ven los ciclos de la temperatura y del anhídrido carbónico. Vemos que la temperatura y el anhídrido carbónico avanzan juntos. También vemos que ahora estamos muy lejos del cálculo orientativo. El CO2 está lejos del cálculo orientativo debido a la actividad humana, y la temperatura de la Tierra está aumentando con él. Por tanto, la conclusión es que todos los sospechosos naturales tienen coartadas. No podemos echarle la culpa a los ciclos naturales, al Sol, a las eras glaciales, ni a los volcanes. Las causas naturales harían que nos enfriáramos, y nos estamos calentando cada vez más rápido. Vamos hacia un futuro desconocido en el que nunca hemos estado. Al dejar la ciudad me planteo cómo reaccionaría la gente de Plainview ante lo que me ha contado. ¿Verían un conflicto entre la ciencia y su fe? Vamos, recemos. Pero Catherine no ve ningún conflicto. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que nos has dado. Es una cristiana devota. Amén. De camino a Siria, me han hablado de una familia que hace poco huyó de la guerra y se refugia aquí. Este es nuestro grupo. Este es mi hermano Firas. A este hombre lo mataron. Aquí estamos encima de un tanque. Teníamos tierras de labranza en Siria. La lluvia era muy buena y la tierra estaba muy bien regada. Y luego, de repente, llegó la sequía. La tierra se convirtió en un desierto, en un páramo de sal. No puedo ni describir lo terrible que fue. Nuestra vida cambió por completo. ¿Había visto algo parecido en el pasado? No, yo llevaba años allí. Esa fue la primera vez que se produjo una sequía de ese tipo. La primera vez. Hablábamos en voz alta sobre la sequía. Decíamos que el gobierno debía ayudarnos, pero a nadie le importaba nada. En cambio, nos detuvieron para interrogarnos. Y al final nos encerraron durante 2 meses. ¿2 meses? ¿Les encerraron 2 meses? Fue muy duro. Y luego nos soltaron, con la condición de que tuviéramos la boca cerrada. Desde la primera llamada a Allahu Akbar, todos nos unimos a la revolución, en el acto. Yo estaba constantemente pegada a los luchadores. Pero cuando hirieron a mi hijo, lo traje aquí, a Turquía. ¿Y cuáles son tus planes ahora? ¿Quieres volver y reunirte con tus camaradas y continuar con la revolución? Sin duda, quiero volver. Quiero terminar lo que nos obligaron a empezar. ¿Cuántos otros sirios tendrán una historia similar que contar? La respuesta está al otro lado de esa frontera. Para
entender bien la deforestación, es importante conocer la historia de este país. La dictadura, que ostentó el poder de los años 60 a los años 90, se apoderó de enormes extensiones de tierra de los pueblos indígenas y las calificó como bosques estatales. Después las dividió en parcelas para las grandes compañías. Las compañías nivelaron los bosques. Pero después, hace unos años, pareció que las cosas daban un cambio positivo. El presidente del país declaró una moratoria sobre la destrucción de todos los bosques naturales. Pero la tala y la quema continuaron. De hecho, se aceleraron. Los miembros del Fondo Mundial para la Naturaleza me llevan a un precioso lugar llamado Teso Nilo. Conservación Internacional y el Fondo Mundial para la Naturaleza lucharon durante años para que lo declararan parque nacional. Y así el gobierno, y en concreto el ministro de Bosques, serían responsables de su protección. Pero cuando se catalogó como parque hace 10 años, no cesó la invasión del aceite de palma. Vimos que había una gran manada de elefantes en esta provincia y que nadie se ocupaba de ella. ¿Las compañías de palma aceitera tenían conflictos con los elefantes de la zona? Sí. ¿Qué hicieron con los elefantes? Los envenenaron. Encontramos grupos de hasta 21 elefantes muertos. Se está produciendo la extinción y nosotros estamos viéndola aquí mismo. No queda nada más en Sumatra de este ecosistema. Este es el último lugar y está desapareciendo. Es importante conocer este paraíso primero para valorar lo que viene después. La destrucción. Muchas personas ven la ciencia y la fe como cosas totalmente divididas. Pero para mí, que me crié con un padre que era científico y misionero y que tuvo un papel muy activo en la iglesia, crecí entendiendo que no había ningún conflicto. Al estudiar ciencia, estudiamos lo que Dios pensaba cuando creó el universo. Nunca he oído hablar de nadie como Katherine Hayhoe, una científica evangélica que estudia el clima. Ha asumido la misión de explicar la ciencia del cambio climático a las personas de fe. Todas las grandes religiones defienden la idea de que hay que cuidar de la gente que tiene menos que uno mismo. Si miramos alrededor del planeta, vemos que pasan cosas que afectan a nuestros semejantes. La única respuesta sensata es reducir nuestra aportación negativa, cuidar de aquellos que podamos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Hemos estado desenterrando esa cosa del fondo de la Tierra, donde habría permanecido 1 millón de años, y la hemos estado vertiendo a la atmósfera con mucha rapidez. Pero a menudo es difícil sembrar esas semillas en el riguroso terreno político de Texas. Aquellos que quieren asumir la postura de que el calentamiento global es culpa del hombre y es incontrovertible, se equivocan. ¿Por qué iba a poner yo el futuro de nuestros hijos en peligro por una ciencia que no está demostrada? Solo porque hay un gran número de científicos que se levantan y dicen, es culpa del hombre, ¿y eso es todo? Lo que me causa frustración y me enfada de verdad no es que la gente esté en desacuerdo conmigo. Lo que me enfada es ver a gente que sé que sabe mucho más y miente adrede a los demás sobre este asunto. Por eso, cuando veo gente que les dice a otras personas que el clima no ha cambiado, que el calentamiento global se ha detenido, que Dios nunca dejaría que le pasara esto al planeta, ¿de verdad? Mira a tu alrededor. En el planeta pasan muchas cosas malas todos los días. ¿Dios deja que pasen esas cosas? Pues sí. ¿Por qué? Porque nos dio el cerebro para tomar decisiones buenas y malas. Tres meses después del cierre de la planta, Nelly se va a vivir con su hermano y su familia a San Antonio. Pero las cosas siguen sin mejorar. Estoy sufriendo estos 2 últimos meses, por mi situación económica sobre todo.
No encuentra un comprador para su casa de Plainview. Va atrasada en los pagos de la hipoteca y el banco amenaza con el embargo. Y en su nuevo trabajo en un almacén de electrodomésticos no cobra mucho. Se me ha acabado el paro y solo tenía ahorros para un mes. Tengo que aceptar la mejor oferta que me hagan. Y la mejor ha sido donde estoy trabajando ahora. Me pagan $12 la hora. No hay ni comparación con lo que cobraba en Plainview. Dios lo ha organizado todo para que las gotas de lluvia caigan en el suelo y de ese suelo surjan la fruta, las plantas, los vegetales, la vida. Catherine quiere presentarme a su primer converso al cambio climático. Esta agua es la verdad del Evangelio y por eso estamos aquí esta mañana, impregnaos de ella. Es este predicador evangélico, Drew Farley, que además resulta que es su marido. Después de casarnos, me enteré que Drew no creía que el cambio climático fuera algo real. Y no solo eso. Además, mucha gente que empezaba a conocer en la iglesia no creía que fuera real. Muchas de mis opiniones políticas son republicanas. Soy cristiano, creo que Dios creó el mundo. Soy conservador en muchos aspectos, pero también creo que el cambio climático es real. Parece que la misma gente que no quiere creer en esa ciencia, cree en la ciencia cuando tiene que tomarse una pastilla o cuando quiere que algo funcione bien en su casa, algo que se atribuye a que otras personas inteligentes lo han creado, pero... Cierto. En este asunto tiene que formar parte de algo más. Por desgracia, ha llegado a un punto en que se junta la política, las cuestiones sobre Dios y el cambio climático y se convierte en un montón de palabras huecas. Sí. Y la gente no puede separarlo. Sí. Y luego pasa que si aceptas el cambio climático, entonces tienes que votar por Obama. Sí, eso. O si digo que no es real, entonces puedo quedarme con mi afiliación política, puedo quedarme con la iglesia y todo está bien. Porque lo que la mayoría de las personas quiere, creo yo, es evitar el conflicto. Mira, un termómetro no es republicano, un termómetro no es demócrata. Cuanto más tiempo paso aquí, más me planteo si hay una forma de debatir el cambio climático sin meter en medio la política o la religión. ¿Podría producirse ese debate en Plainview? Se han producido 2 explosiones como mínimo, y lo más probable, causadas por coches bomba, en una ciudad en la frontera de Turquía con Siria. Aunque aún no se conocen los detalles de este atentado, es cierto que aumenta el miedo de que la brutal guerra civil de Siria pueda cruzar a la vecina Turquía. Mientras nos preparamos para irnos, se produce un gran bombardeo en nuestro lado de la frontera, apenas unas ciudades más allá. Creo que es el peor. Hacía años y años que no pasaba algo así en Turquía. La frontera tiene que estar plagada de tropas turcas y cada vez que he cruzado la frontera siempre han surgido complicaciones. ¿Qué está pasando al otro lado de esa frontera? ¿Cómo están las cosas? Ahora es aún más arriesgado tras las explosiones en Reyhanli. La batalla más cercana está aquí, a 35 kilómetros al sur. ¿Dónde estamos ahora? Estamos aquí. Creo que puedes conseguir permiso para pasar desde Akçakali. El objetivo secundario. Yo lo clasifico como el objetivo secundario. Es tu trabajo. ¿El objetivo secundario? Ese es el objetivo secundario. El objetivo primario es que todo el mundo vuelva a casa en las mismas condiciones que tenemos ahora aquí sentados. Es el lugar más peligroso del mundo para los periodistas ahora mismo. Nadie sabe qué vamos. ¿Es así? Sí. Bien. El año pasado lo que sucedía en el Parque Nacional Teso Nilo se convirtió en tal vergüenza que el ministro de Bosques se vio obligado a hacer una visita. Instó a la gente de la zona a detener la destrucción. No debéis cambiar la función de los bosques. Se deben proteger.
Él tiene el poder y la responsabilidad de respaldar esas palabras con acciones. Pero he oído que no es eso lo que ha pasado. El tamaño total del parque sobre el papel es de 86.000 hectáreas. En estos momentos calculamos que quedan unas 18.000 hectáreas de bosque bueno en el parque. Todo lo demás es bosque muy degradado o páramos abiertos, zonas de maleza despejada, y la mayoría son plantaciones de aceite de palma. ¿No es responsabilidad del Ministerio de Bosques vigilar este tipo de actividades? Sí, el Ministerio de Bosques es el encargado de hacer que se cumpla la ley. ¿Y qué pasa? La mayor parte del tiempo no pasa nada. Si miras alrededor, se ven todos esos parches de tierra negra por todas partes. A la izquierda, a la derecha, delante, por todas partes. Son señales de los incendios. Queman todos los troncos sobre el terreno. Es horrible. Fíjate, los talan por la base, tiran los árboles y lo queman todo. Sí. Si el ministro de Bosques de Indonesia no protege un parque nacional, ¿qué esperanza hay para el resto de los bosques del país? Todavía hay zonas ardiendo. El fuego, el humo aún sube por ahí. Pero esos tipos ya están poniendo las semillas en la nueva tierra negra. Esto es un chiste malo sobre el concepto de parque nacional. Es muy triste. 86.000 hectáreas y apenas queda nada. Dios. Esto es increíble. ¿Qué ganas tengo de ver al ministro de Bosques? Me muero de ganas. Plainview, en Texas, aún se resiente por el cierre de la planta Cargill. Las escuelas del distrito perdieron más de 200 alumnos porque muchas familias tuvieron que irse. Ahora Katherine Hayhoe viene a la ciudad para hablar sobre la sequía que lo causó todo. Mucha gente de la zona siente curiosidad por escucharla. Habría que estar medio loco para no querer saber un poco más sobre todo esto, al menos. Es decir, para mí, ella es más creíble que alguien como Al Gore, si tuviéramos que meternos con él. Pero ella tiene las mismas creencias que yo, en cuanto a que tenemos un compromiso de base cristiana. Nelly Montes ha recorrido las 6 horas en coche desde San Antonio. Quiero saber qué es lo que ha causado esta sequía. De modo que cuando mañana o pasado mañana mis hijos me pregunten, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando?, tenga alguna respuesta. Démosle la bienvenida a la doctora Katherine Hayhoe al podio. Igual que una manta en una noche fría nos mantiene calientes al atrapar nuestro calor corporal debajo de la manta, del mismo modo, la atmósfera nos mantiene 15 grados más calientes de lo que estaríamos sin atmósfera. Si no tuviéramos este anhídrido carbónico en la atmósfera, seríamos una bola de hielo. Lo que sucede es que tenemos este efecto invernadero natural con su atmósfera natural y estamos añadiendo una capa extra que no tenía que estar ahí. Cuando miro la información que tenemos del planeta, la miro como si la creación de Dios nos hablara. Y en este caso, no cabe duda de que la creación de Dios nos está diciendo que tiene fiebre. Al escucharla me planteo por qué la fe y la ciencia siempre parecen tan alejadas. El clima está cambiando por lo que estamos haciendo. No hay vuelta de hoja. Si hubiera más gente como Katherine, Gracias. Tal vez no deberían estar alejadas. ¿Has conocido a Nelly? Hola. No. Nelly, esta es Katherine. Pero te he visto sentir, sí. Soy Nelly. Antes trabajaba en la planta Cargill. Ah, vale. Estaba diciendo que no había pensado realmente que... Bueno, cuéntale lo que estabas diciendo. Pues con las cosas que han dicho que podemos hacer para apartar esa capa que es como una manta. Sí, estaba ahí sentada y pensaba, vaya, no sabía eso. Cuando hay alguien que cree lo mismo que tú, que es de esta zona o ha vivido aquí un tiempo y está enseñando en la Universidad de Texas, ves la parte conservadora
Que te cuenta el mensaje y es una diferencia muy grande. A veces se trata de cómo llega, no de lo que es. Sí, y es difícil separar esas cosas. Padre, tu palabra nos dice en Jeremías 29:7 que recemos por la paz y la prosperidad de nuestra ciudad. Y rezamos por la paz y la prosperidad, Señor. Todos creemos que nos vamos a reunir aquí, que vamos a rezar y que algo va a cambiar en Plainview. No había oído hablar nunca del cambio climático, pero después de oír a Catherine me he quedado asombrada. Si empezamos a usar bien las cosas y a hacer lo correcto, podremos salvar el planeta. Yo, ingenua de mí, pensé que estudiaría el clima hasta que arregláramos el problema y que luego volvería a la astrofísica. Eso fue hace mucho tiempo. Este problema era urgente cuando yo empecé a estudiarlo y es mucho más urgente ahora. Y por eso, hasta que se apliquen políticas para contener las emisiones de carbono y reducir el impacto que tienen en el planeta, tengo que seguir con esto. Una vez que cruzamos la frontera, las señales de la guerra se ven por todas partes. ¿Van bien por aquí? Aquí mismo, muy cerca. Ese es nuestro control fronterizo. Él es el comandante Abu Jalil. Tom, encantado de conocerle. Muchas gracias. El comandante me cuenta que antes cultivaba algodón, pero cuando llegó la sequía tuvo que dedicarse al contrabando para alimentar a su familia. El régimen me detenía y me metía en la cárcel. Luego me soltaban y yo volvía al contrabando, porque mis hijos tenían hambre. Dice que si tienes hambre, haces lo que sea. Aquí las vidas de todos son así. Cuando pienso en todo esto, uno de mis hermanos es un granjero arruinado, otro también, y otro. Es absurdo. Cuando escriban la historia de esta revolución, ¿qué importancia tendrá la sequía? Los seres humanos son como camaleones. Se adaptan a diferentes climas y circunstancias. Si sufrimos, es voluntad de Dios. Pero si Dios pone a alguien a cargo de ti y te da en la espalda, vas a gritar y a decir que tienes hambre. Entonces, si nadie te escucha, te enfadarás. Todo eso nos pasó a nosotros. Por eso empezamos la revolución. Es una revolución de libertad y de gente que tiene hambre. Después de compartir una cena con el comandante, es hora de volver. Es peligroso quedarse por aquí, aunque estemos tan cerca de la frontera. Más tarde, me enteré de que Al-Qaeda se había apoderado de esta ciudad y de que habían ejecutado a 100 personas. Al irnos, las palabras del comandante sirio resuenan en mi cabeza. La llamó una revolución de libertad y una revolución de gente que tiene hambre. Las sequías no son nada nuevo, ni tampoco los dictadores brutales, ni los conflictos religiosos, ni el deseo de libertad de la gente. Pero para los sirios que la vivieron, la sequía quedará grabada para siempre en su memoria y determinará sus sentimientos por el régimen que ahora buscan derrocar. Y los demás deberíamos tomar nota. Esta volátil parte del mundo se está calentando y secando cada vez más. Más sequías pueden significar que haya más gente desplazada, más vidas desarraigadas y tal vez más guerras. Y seríamos muy necios si creyéramos que no nos iba a afectar a nosotros.